Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver un vídeo muy corto de cómo abrir un barril tipo S. Generalmente un homebrewer lo más normal es que utilice barriles Cornelius para embarrilar su cerveza. En mi caso, tuve la suerte que un compañero homebrewer de aquí de Zaragoza me regaló 3 barriles con cabezal tipo S. Como eran unos barriles de 20 litros muy manejables y eran todos con el mismo cabezal, es decir, que solo tendría los tipos o los Camblot o estos tipo S, decidí tener 2 series de barriles, es decir, los Corny que utilizo para cada día y aparte estos de tipo S, que en mi caso los utilizo para cervezas de guarda, es decir, los lleno, los dejo en el local y me olvido de ellos. Tuve muchos problemas la primera vez que tuve que abrir mi primer barril tipo S. Pensaba que era sencillo, y lo es, pero hay que conocer cómo se abren estos barriles. Por eso me he decidido hacer este vídeo, para que no os peguéis, como yo, 1 hora luchando con el primer barril para poder abrirlo. Podéis ver aquí que tenemos 3 barriles. Este, que actualmente tengo lleno, por eso lo veis más limpio. Este, que es con el que he hecho las pruebas de una forma más fácil para abrirlo. Y este, bueno, que está como me lo dieron, pendiente de limpiar y sanitizar. Vamos a coger uno de ellos para abrirlo y quitar el espadín, lo que tenemos que hacer para llenar la cerveza valla. Vamos a hacerlo con este, que es el siguiente que tenemos, este que está lleno fuera, y este lo vamos a guardar. Va a ser un vídeo muy corto, pero creo que muy interesante. A ver. El primer paso, como tenemos que hacer, como en cualquier barril, siempre a librarlo de presión, porque no sabemos la presión que tiene el barril dentro. Para eso, con el mismo conector, en mi caso, este de Kegland, le voy a quitar el seguro para que pueda retornar el CO2. Simplemente lo que tenemos que hacer es conectarlo al barril. Con ello, si queda algo de presión, nos empezará a salir por la entrada del CO2. Conectamos. ¿Vale? Hecho esto, lo tenemos libre de presión. Ahora ya podemos abrirlo con seguridad. Estos espadines están con una rosca y aparte tienen un seguro. Para la rosca, en mi caso me he comprado esta barra que es muy útil. Y cuando me la compré pensaba que era lo único que necesitaba, pero no es así. Colocaremos la barra y con esto podemos quitar la rosca. Si estáis quitando vuestro espadín mientras veis este vídeo, por favor no hagáis esto aún, porque yo voy a girar la rosca, pero como vais a ver no va a salir el espadín. En mi caso tengo un martillo de goma que estaba muy sucio, porque lo tengo por la obra que estaba haciendo. Utilizo un martillo de goma simplemente por no dañar la barra. Es para el otro lado. Vale, con esto ya podemos desenroscar nuestro cabezal, pero nos encontramos con el segundo problema, que incluso yo buscando en vídeos la solución no encontraba. Me ha costado mucho encontrarla y de hecho encontré la manera difícil y gracias a otro compañero de la asociación he conseguido hacerlo muchísimo más fácil. Como podéis ver, ha salido la rosca, está libre el espadín, pero no sale. El propio cabezal no sale. ¿Por qué? Porque esto tiene dentro una patilla de seguridad, la cual hace que esto no pueda subir. En los vídeos que encontraba en la red te enseñan, ¿vale? En el marquito S, os voy a poner una imagen arriba a la derecha, tiene marcado con una S donde tenemos esa patilla. Entonces, si desde aquí hacemos presión con esto, ¿vale? Es decir, que lo bajamos y metemos un destornillador, podemos quitar la patilla. Os aseguro que es muy complicado. Quiero entender que si lo llevas haciendo así toda la vida es muy fácil y es más fácil para ti, pero os voy a decir una manera muchísimo más fácil que me ha enseñado otro compañero. Volvemos a cerrar la rosca. Y utilizaremos unas monedas. ¿Por qué unas monedas? Vamos a colocar unas monedas en la parte esta, ¿vale? Que es en la que se hace presión, ¿vale? Que haciendo presión aquí y metiendo el destornillador por donde tienes la S, podrías abrirlo.
Pero en este caso, si esto lo bajas muchísimo hacia abajo, ese mismo seguro se mete para adentro y lo puedes sacar sin problemas. Entonces, la mejor forma es colocar unas monedas aquí y con este tapón, haciendo presión al cerrar, te lo baja y lo puedes sacar directamente. Vamos a probarlo. En mi caso, nos tendría que funcionar a la primera, ya que son las monedas que tengo yo guardadas para abrir los barriles, que no dejan de ser de 3 de 20, 3 de 10 y una de 1 céntimo. Porque tengo este pequeño escalón para que me encaje bien aquí y se me mueva lo mínimo posible. Simplemente vamos a colocar todas las monedas. Tenemos que hacer mucha más fuerza, lógicamente, porque estamos presionando todo el mecanismo hacia abajo. Una vez que ha entrado, directamente lo mismo. Lo giramos. Y con ello nos sale el espadín completo. ¿Vale? Este es el espadín. Y este es el mecanismo el cual no conseguimos que se llegue a retraer. Y en cuanto lo soltamos, de hecho no nos hace falta volver a unir esto para adentro para poder cerrar nuestro barril. Como podéis ver, nos sale el seguro, que es el que nos encajaba y el que no nos dejaba sacar nuestro espadín. Es un vídeo muy sencillo y muy corto, pero creo que muy útil también, ya que al menos a mí la primera vez me costó un montón hasta que encontré la mejor manera, y de hecho la encontré porque me lo dijeron. Si no, seguiría luchando con el destornillador buscando en la S. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.